Ok, como dije, ahí tengo conexión a internet, entonces ya puedo hacer la clase. Hoy día vamos a continuar con perturbaciones dependientes del tiempo. Déjame escribirlo. Perturbaciones dependientes del tiempo. Podría lo he hecho antes, pero bueno, no lo hice. Ok. De tiempo y vamos con la continuación de esto. Entonces pasamos a ¿qué tenemos? Ok, lo que vamos a ver ahora es el acoplamiento ¿por qué está tan suave la línea? Ah, porque le pedí línea suave, no. Tendré que cambiar acá 2.5, esa es la línea que me gusta. Ya. Entonces ya que estamos en el acoplamiento, con un estado en el continuo. Vimos un ejemplo concreto que era el de la partícula libre que se movía sin problema. Lo que nos interesa ahora es el caso general. Pero esencialmente lo que pasa es que lo que yo querer estoy claro en un discreto, voy a estar en un estado discreto aquí, un cierto estado inicial phi sub i, y quiero que me pase ¿se puede hacer algo más como esto? No. ¿Dónde está este acá? Y pase de este discreto a un continuo. Y por aquí, en algún lado, está el estado, dentro de este continuo está el estado final. Estos son el espectro de un operador hamiltoniano H0, sin perturbar. La idea es que ahora lo perturbo con una perturbación dependiente del tiempo. Y para la partícula libre, para el ejemplo de la partícula libre, obtuvimos que la probabilidad de transición, es decir, en el fondo la probabilidad de encontrar la partícula en un detector que tenía momentum lineal final de su f, después de un tiempo t de aplicar la perturbación, es igual a la suma de los omegas pertenecientes. Omega era el ángulo sólido. Es en fondo, más que el ángulo sólido, el ángulo sólido para darle un parámetro, en verdad, tiene un detector que tiene una cierta área, o que sustenta un cierto ángulo sólido. Esto es perteneciente a un delta omega final, que una forma de escribir es como el intervalo entre ángulo sólido final menos
delta ángulo sólido, coma, ángulo sólido final, más un delta ángulo sólido. En verdad, la verdad, esta notación es horrible. Porque esto bidimensional es una superficie. Y la energía pertenece a un cierto delta energía, que otra forma de notar simplemente que es la energía final. Bueno, este sí, porque la energía es sí unidimensional. Entonces, energía final menos un cierto nivel de energía E final, y energía final más delta E. Eso. Y lo que teníamos dentro de la integral era la probabilidad de transición, que era como que falla el pulso, no sé por qué. Ya. Esta es la probabilidad de encontrar justamente la densidad de probabilidad de encontrar el estado con este momentum, pero con un momentum que está comprendido, justamente está definido por la energía que tiene el sistema y por su ángulo sólido. Para el ángulo sólido, más bien da justamente el lugar del espacio donde estoy midiendo, y la energía está conectada directamente con la momentum. Esto al cuadrado. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Al cuadrado. Por la densidad de energía. Nosotros lo que hacíamos, escribíamos todo esto en función de 3p, eso lo pasamos a coordenadas esféricas, donde el R en verdad es el P. Y después se lo escribíamos en función de la densidad de energía. Lo que nos interesa es escribirlo en términos de densidad de energía. Nos queda entonces una densidad de energía que está conectado con el momentum, claro, porque es un P cuadrado, bueno, energía es P cuadrado partido por 2 en una partícula libre. Entonces el DE, diferencial de es P partido por M por dP. Y por el área, que estaba por el ángulo sólido. Ese era el caso particular. La partícula libre teníamos eso. Es un resumen de lo que hicimos la clase pasada. Ahora va el caso general. Para el caso general, ¿qué tengo? Tengo un alfa. Alfa ahora no es un número, puede ser un número, es un conjunto de parámetros. Un conjunto de índices continuos. En el caso de la partícula libre arriba, el alfa era justamente eran las tres componentes del momentum, el px, pi y pz. Eso, el px, pi y pz, de caracterizar la partícula en donde sea. Ese es el conjunto de índices continuos. En este caso es un alfa cualquiera. En el caso anterior es justamente las componentes del momentum. Y teníamos que esto es alfa, alfa prima, que es un conjunto ortogonal, que es como un continuo. El producto entre estos no es una delta Kronecker, la delta Kronecker es para el discreto. En el continuo tenemos una delta de Dirac. Alfa menos alfa prima. Luego la probabilidad, ahora lo que me interesa entonces, luego, pasemos así, porque aquí tengo bastantes páginas. Luego, la probabilidad de encontrar el sistema en alfa perteneciente a un cierto dominio, a una región de parámetros. Luego, ¿dónde está? Sí. Entonces, la probabilidad de encontrar el sistema con alfa perteneciente a un cierto dominio, una cierta región del espacio. Imagínense que, claro, tengo el espacio
es decir, el espacio de parámetros. Para si aquí tengo un dominio de final, y este es el espacio de los alfas. Que puede ser, bueno, acaso los momentum sería tridimensional, sería un espacio tridimensional, y podría ser, por ejemplo, una bola de un cierto radio, cuyo centro es justamente el momentum final que quiero medir. Pero aquí es un dominio más general. Y aquí noto entonces la probabilidad, que es más bien como la probabilidad de encontrarme en el estado final alfa sub f, después del tiempo t. El tiempo t es el tiempo que yo esté aplicando la perturbación externa. Es igual a la integral de alfa perteneciente al de su f por la densidad de probabilidad. Sí, obvio, tengo una densidad de probabilidad aquí alfa. Aquí los estados, bueno, los estados están caracterizados por alfa. Entonces tengo un Bray y un Ket que se notan así, con notación de Dirac. Entonces, y el Ket de psi, de t, es donde está toda la información relevante del sistema. Y esto por de alfa. Es una diferenciación integral, puede ser unidimensional, si el alfa es solo un parámetro, puede ser bidimensional, tridimensional, como el caso del momentum, o la dimensión que ocurre. Y entonces esta es la probabilidad de encontrar probabilidad de encontrar el sistema con alfa dentro de este conjunto. Aquí obviamente un conjunto continuo. Para el caso discreto no es necesario porque ya hicimos ese cálculo anteriormente. Ahora no lo interesa en el continuo. Razonando de la misma forma que hicimos antes con el caso anterior de la clase pasada, que pasamos de escribir la variable, ese es en el fondo un cambio de variable, pasar la variable de momentum a la variable energía. Aquí mismo cuento, pasamos de la variable alfa a, bueno, un rho de un cierto beta, e, porque claro, no es, el de alfa no es necesariamente unidimensional. Como puede ser dimensión más grande, la energía es unidimensional. Entonces hay que considerar también la dimensión adicional. Entonces tiene que haber un parámetro beta, tal que esto me queda un de beta de. Claramente, si el alfa tiene que estar en un espacio de dimensión n, el beta tiene que estar en un espacio de dimensión n-1. Lo importante es que aquí sacamos explícitamente la energía afuera. Por lo tanto, el delta de P de alfa F, T, esta probabilidad de encontrar mi sistema en ese espacio, en ese lugar. Bueno, pero vamos a notar que lo que queremos, bueno, aquí está la probabilidad de encontrar el sistema en ese estado, en el alfa sub F. Pero como es bueno, claro, porque como es un continuo, bueno, obviamente encontrar la probabilidad justo en el alfa F es 0. Y como tenemos un continuo, entonces lo que calculamos es justamente en torno a ese punto. Entonces esto me queda la integral. ¿En qué dominio? En beta perteneciente a un delta beta F, delta final, asociado con alfa F, obviamente, y la energía que está en delta EF. Claro, este delta beta F y delta EF no es un delta, sino es una notación. Al tiro escribo qué es lo que significa eso. Y aquí escribimos simplemente, claro, esto dependía de alfa, pero alfa lo descompusimos en dos variables. Es una variable unidimensional E y una variable de dimensión n-1, que es beta. Entonces, el
bra alfa en verdad es el bra de beta, es un cambio variable nomás, de todas las maneras. Aquí queda exactamente lo mismo, densidad de probabilidad, y por este rho que el del cambio variable, que es un fondo de una densidad de energía, que depende de beta, genéricamente depende de beta y de, obviamente, la energía. Ahora, típicamente esta cosa no, típicamente este rho depende solo de la energía, pero bueno, en general, caso general puede depender de beta. De beta a D. Ahora, ¿a qué me refiero con ese delta beta F? Lo que me refiero es el conjunto de todos los beta, tal que la norma de beta menos beta F, estado final, sea menor que ese delta beta F. A eso me refiero. La norma puede ser la norma, uno típicamente toma la norma euclidiana, entonces lo que tenemos aquí es una esfera o una hiperesfera en algún espacio. Pero no lo podría ser otra cosa, si no tiene por qué ser la euclidiana, puede ser alguna otra. Y el E, el delta E, esto es lo que yo me refiero con el delta beta F. Y lo que me refiero con el delta E sub F, es más o menos el mismo cuento, son toda la energía, tal que la diferencia entre la energía y menos la energía final es menor que un cierto valor delta E final. Esto es lo que me refiero con el delta E final. Esto es un intervalo. Claro, porque la energía es una variable unidimensional. Ya, entonces, y ahí tengo entonces escrito mi probabilidad de encontrar el sistema en alfa perteneciente, encontrar en el estado final. Como digo, para el caso discreto, uno coloca puntualmente el estado final. Para el caso continuo, tú no puedes hacer para el estado final, porque la probabilidad de un punto dentro de un continuo siempre es cero. Necesita un cierto intervalo o una cierta región todo el cual tú tienes que sumar. Entonces, la probabilidad no es encontrarlo exactamente ese valor, sino encontrarlo en una región cercana a ese valor. Y con tan cercano como uno quiera. Si uno puede hacer el delta beta F y el delta E sub F, tan pequeño como uno quiera. Va sin hacerlo cero, porque si cero, mismo cuento, que es un puntual y es probabilidad cero. Entonces, sea algo que nos queremos, puede ser la probabilidad de encontrarlo ahí, pero lo que lo queremos nosotros es una transición. Ya llegaron, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? Macarena. Ya me sentía solo hablando solo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, profe. Hola. Bien. Si quiere hago un pequeño recuento de lo que vimos, no sé en qué momento entraron ustedes, así que lo que estaba haciendo es viendo de nuevo perturbación dependiente del tiempo, dejé hasta la última clase sobre perturbación dependiente del tiempo. Lo que nos faltaba a nosotros era el estudio del acoplamiento entre un estado discreto, aquí está el phi sub i que está en el discreto, y un phi sub f que está en un continuo. Los estados phi sub f y phi sub i son estados del hamiltoniano H0 que no está perturbado. Aquí expliqué simplemente que lo que hicimos en la clase pasada fue un ejemplo particular donde el hamiltoniano que estamos estudiando es el de la partícula libre. Es decir, teníamos que decir un hamiltoniano P cuadrado igual a P cuadrado partido por 2m. Y obteníamos esa energía. Es decir, esa probabilidad de encontrar la partícula que tuviera el momentum P sub f final en una región dada del espacio, caracterizada por el ángulo sólido. Ahora lo que estamos estudiando es el caso general. Los alfa es un conjunto de índices continuos. En el caso del ejemplo anterior, el índice continuo de las componentes del momentum. Es decir, este alfa en este caso era Px, Pi y Pz. Son un índice, es un conjunto de índices continuos en un espacio tridimensional. Y ese conjunto, bueno, y los brackets
Es decir, los estados caracterizados por su alfa, bueno, son estados que tienen ortogonal entre sí. Ahora bien, como es un conjunto continuo, la ortogonalidad no está dada por la delta de Kronecker, sino está dada por la delta de Dirac. Eso es el comienzo. Ahora, lo que quería justamente es la probabilidad, dado esos estados caracterizados por ese parámetro, por esos índices alfa, lo que yo quiero es la probabilidad de encontrar mi sistema en el estado alfa sub f. Y como acabo de decir, el estado alfa sub f, la probabilidad de encontrarlo justo en el estado alfa sub f es cero, porque es un continuo. Entonces, lo que tiene sentido es encontrar la probabilidad en una región cercana, en una región en torno a ese valor, es decir, aquí al interior, se me olvidó colocarlo, al interior está el estado alfa sub f. Típicamente nosotros colocamos una bola, es decir, una esfera con centro en alfa sub f, pero no tiene por qué serlo, puede ser cualquier región arbitraria que contenga alfa sub f. Entonces, aquí lo que escribí es la probabilidad de encontrar el sistema con alfa perteneciente a D sub f. Es decir, en fondo, eso es lo que yo entiendo por la probabilidad de que mi sistema esté en el estado alfa sub f. Que no es que esté en estado, sino que está ahí cerca, en algún lado, en la vecindad de alfa sub f. Y lo que se hace aquí, hago un cambio aquí, hago un cambio de variable, de las variables alfa, a una variable que contenga la energía y otras variables adicionales. Si alfa es un conjunto de índices de dimensión n, entonces el E, que es dimensión 1, y el beta tiene que ser dimensión n-1. Y aquí simplemente hago el cambio de variable. Y el ρ es simplemente el jacobino de la transformación, pero que se interpreta como una densidad de energía, que depende de beta y E. Ahora bien, como mencioné, típicamente, en la mayor parte de los ejemplos, esto depende exclusivamente de E. Pero bueno, se lo dejo en general. Aquí simplemente escribí qué es lo que yo entiendo por delta beta f y delta e sub f. Simplemente es una anotación para no estar escribiendo tanto, decir que son todos los betas tal que están en una esfera que en torno al beta sub f, y es un intervalo en torno al e sub f. Aquí la norma, bueno, y ahí como dije, la norma que uno puede ocupar la norma euclidiana, entonces en este caso son esfera, o alguna otra norma y encontrar otra región que sea más exótica. Típicamente una esfera. Y ahí estaba. No había escrito nada aquí en esta parte acá. Lo último que escribí fue eso. Ya, perfecto. Entonces aquí estoy en la probabilidad de encontrar mi estado en el estado alfa sub f. Pero lo que yo quiero es mi estado no en alfa sub f, sino quiero estado en alfa sub f, pero a partir de que yo parto de un estado inicial el phi sub i. Es decir, sea el estado inicial este es el phi sub i, estado propio es un estado del hamiltoniano no perturbado. Este y este, el que está en el discreto. Es decir, el estado phi sub i está dentro del espectro discreto, un estado que está dentro del espectro discreto, y el phi sub f, que hace el estado final, está un estado que está en el continuo. Es decir, ¿qué significa esto? Significa que tengo que hamiltoniano aplicado a phi sub i es sub i por esencialmente eso. Entonces lo que yo quiero es la probabilidad de partiendo del estado phi sub i, llegar a un estado alfa sub f, en el tiempo t. Si es que yo después de un tiempo t a estar aplicando la perturbación. Si la perturbación es constante,
es constante, que fue uno de los casos que vimos en la clase pasada, o antepasada, no me acuerdo, no sé, creo que fue la pasada. Entonces la densidad de probabilidad beta E, que esta es la densidad de probabilidad de esta psi, es igual a 1 partido por h barra cuadrado, el módulo de beta, E, la perturbación aplicado a phi sub i, a estado inicial, al cuadrado, por el f de t, e menos inicial partido por h barra. Donde, les recuerdo, el f de t, w era esta función de acá. Era esta función al cuadrado de seno de omega t medios, partido por omega medio. Y todo esto al cuadrado. ¿Te acuerdas? Era esta función que era como eso. Entonces, esto fue lo que obtuvimos, bueno, no lo obtuvimos de esta forma como el módulo del beta E phi cuadrado, sino lo obtuvimos como la probabilidad de transitar del estado I al estado F, que es justamente lo que acabo de escribir. Este fue el resultado de la clase pasada. O la antepasada, ¿no? A ver si se me olvida. Entonces, usando eso, este es el resultado que obtenimos cuando la perturbación era constante. Obtuvimos un resultado similar cuando la perturbación era periódica, pero eso lo vamos a ver, cuando era sinusoidal. Eso lo vamos a ver después. Entonces, la probabilidad, nuestra probabilidad de estar partiendo el estado inicial phi sub i, llegar a el estado alfa sub f, ¿qué caracteriza el estado final? Es decir, después de aplicar la perturbación con tiempo t, es, bueno, reemplazar estas cosas acá, 1 partido por el h barra cuadrado, sale fuera la integral, me queda la integral sobre beta perteneciente al delta beta final, y la e perteneciente al delta e final. Y reescribimos todo esto, bueno, reemplazamos, nos queda beta e aplicado sobre w, esto aplicado sobre phi sub i al cuadrado, esta función f de t, e menos e sub i partido por h barra, por rho de beta, e, diferencial de beta, diferencial de e. Bien. Observación que vamos a ocupar. La función f, como bien hizo notar creo que es Marcelo, esta cosa es esta función, si uno hace el tiempo de tenderlo infinito, el ancho de esta cosa se vuelve cada vez más pequeño y el alto crece. Tal que el producto entre los dos se mantiene más o menos constante. Es decir, en fondo, si uno calcula el área se mantiene. Eso nos da la idea de que el límite, cuando t tiende a infinito, de esta función f de t, e menos e inicial partido por h barra, se aproxima a una delta de Dirac. Si aparece un factor pi,
por T por delta D, por la delta Dirac del segundo término, que es E menos E sub I, partido por, bueno, factor 2 H barra. Y eso, bueno, eso sí es un cambio variable. Ese 2H barra puede salir de fuera. Aquí parece como si, claro, sale afuera, pero tiene que salir afuera multiplicando. Eso se justifica, va desde la delta Dirac, un propiedad del delta Dirac, no es difícil de demostrarlo. Es un cambio variable y sale al tiro. Entonces me queda 2 pi H barra por T por la delta de E menos E sub I. Y ya tengo esa, y si además, y si delta beta F, este pequeño intervalo, el radio de la esfera es pequeño, si es pequeño, por la integral sobre el beta simplemente es lo que está dentro multiplicado por delta beta, como el teorema del valor medio. Se puede aproximar usando el teorema del valor medio y me queda que, ¿qué es lo que me queda? Me queda que si E sub I pertenece a delta E sub F, entonces la probabilidad de estar en estado, partiendo del estado inicial phi sub I, llegando al estado alfa sub F en el tiempo t, es igual a delta beta F. Eso simplemente usando el teorema de valor medio nada más. Entonces tengo la integral sobre un intervalo pequeño. Eso es el argumento multiplicado por el largo de intervalo. Bueno, eso no es exacto, es una aproximación. Es lo que se llama el teorema del valor medio. Y reemplazamos todo el resto. La delta Dirac me lanza un 2pi partido por H barra por T por el módulo de el beta final, E final igual a E inicial. Claro, esto es porque estoy reemplazando el E por el E final, por la delta Dirac. Lo operador de perturbación, el W, por phi sub I, módulo al cuadrado, por la densidad de energía, bueno, beta F, y la energía final, y este tiene que ser E final igual a E inicial. Eso es el caso que E inicial esté dentro de la esfera, dentro del, es decir, que tengo, o dentro del intervalo, en fondo, que dentro del intervalo, en torno a E final, si está dentro de ese intervalo, me da ese valor. Sí. Y si está fuera, entonces la delta Dirac va a ser 0. Y si la energía inicial no está dentro del intervalo que contiene la energía final, entonces mi probabilidad de transición va a ser 0. En cierta forma esto más no, sí, se ve complicado a posteriori, en verdad esto más no, obvio es que tiene que ser 0, porque tenemos conservación de energía. Entonces, claro, la perturbación no es constante, una perturbación constante no le estoy inyectando energía al sistema. Entonces la energía final tiene que ser igual a la energía inicial. Bueno, salvo error, obviamente, en la medición. No, salvo el error, el principio de Heisenberg, que te da que la energía podría no ser exactamente la misma, pero dentro de un cierto rango, si es delta F y tiene un suficiente tamaño, entonces todas las energías que no estén dentro de esa esfera
están prohibidas. Esencialmente es una forma de decir que hay conservación de energía en este sistema. Y que la probabilidad es justamente, que la probabilidad depende justamente, es proporcional a la componente, es decir, al elemento de matriz de la perturbación que conecta el estado final con el estado inicial. Claro, porque tengo a la izquierda tengo el beta final, E final, y a la derecha tengo del W, tengo el phi sub I, el estado inicial. Entonces, ese elemento de matriz que conecta el estado final con el estado inicial. El módulo, que entonces la probabilidad es proporcional a ese módulo al cuadrado, multiplicado por la densidad de energía en torno a esa energía. Claro, si hay más energía, obviamente, si hay más energías que están concentradas en torno a ese punto, es más probable que el sistema vaya a ese punto. Es decir, si hay más estado concentrado en torno a ese estado, es más probable que se vaya. Y además es proporcional a la matriz que conecta, a la correlación matriz que conecta. Esta W es ese módulo al cuadrado, justamente es el módulo al cuadrado de la matriz que conecta el estado final con el estado inicial. O el estado inicial con el estado final, como quiera verlo, da lo mismo. Y ahora, bueno, uno puede reescribir esto, bueno, no reescribirlo, pero puedo definir, mejor dicho, sea delta W de phi sub I, alfa sub F. ¿Se dan cuenta? Esta probabilidad es proporcional al tiempo. Más tiempo pasa, aumenta la probabilidad. Obviamente necesitamos un tiempo. Bueno, todo esto, lo de la delta irá cuando hago tender t al infinito. En verdad es también una aproximación, porque el t, claro, tiene que ser suficientemente grande para que esa función f se aproxime a la delta irá. Pero como vimos en la clase pasada, tampoco puede ser muy grande, porque si no, si nos da una probabilidad mayor que 1, y no puede ser no puede tener probabilidades mayor que 1. Entonces, es un compromiso entre que tiene que ser suficientemente grande para que la función f se comporte más o menos como una delta, pero no tan grande para que la aproximación sea válida. Bien, sea la probabilidad de transición, probabilidad de transición, por unidad de tiempo, por es decir, delta W de phi sub I, alfa F. Bueno, aquí lo coloco, en principio debería depender del tiempo, pero vemos que es lineal con el tiempo. Entonces, esta unidad, esto que no es otra cosa que la deriva con respecto al tiempo, de la probabilidad de arriba, delta P de phi sub I, alfa sub F, el tiempo. En fondo, claro, en fondo lo que me queda va a ser la misma fórmula de arriba, salvo que el tiempo lo derivo con respecto al tiempo. Entonces, ese t se me desaparece. Y si además defino un W minúscula, como que depende del estado inicial y el estado final. El estado inicial está caracterizado por phi sub I y el estado final por los índices alfa sub F, como la probabilidad por unidad de intervalo de betas. Es decir, en fondo es esto de phi sub I, alfa sub F, dividido por el delta beta F, que es la densidad de probabilidad de transición por unidad de tiempo y unidad de intervalo de beta F. En fondo, dividirlo por el delta F, delta beta F. Con lo cual nos queda que W de phi sub I, alfa sub F, igual a, porque un 2pi
partido por h barra, el módulo cuadrado de beta final, coma, e final igual a e inicial. Lo que está diciendo esa parte aquí son todos los estados, porque el e final igual a inicial no significa que ese estado sea igual al estado inicial. Es un estado en el continuo que tiene la misma energía que el estado inicial. Nada más. Son todos los estados en el continuo que tienen la misma energía y bueno, que están dentro del intervalo beta F. Son todos los estados en el continuo que tienen la misma energía que el estado en el discreto. Claro, el dibujo que yo hice inicialmente es como engañoso, porque claro, vamos a la primera página. Claro, aquí coloqué, claro, da la impresión de que el FISU-I tiene una energía menor que el FISU-F, pero no es necesariamente cierto, simplemente lo colocó así para decir que aquí estoy en un intervalo, aquí tengo una región donde tengo el espectro continuo, digo discreto, y aquí arriba tengo una parte en el espacio que tiene un espectro continuo. Pero lo que separa aquí no necesariamente es la energía. Aquí simplemente tengo un estado en el continuo, una región de estado en el continuo que tiene la misma energía que el estado inicial que está en el discreto. No, me pasé de página. Ya. Entonces tengo eso. Y esto es elemento de matriz de ese estado que conecta al estado inicial, que se conecta con el estado, que conecta al estado inicial, módulo al cuadrado, del elemento de matriz, por ρ, por la densidad de estados. Densidad de estados de E final igual a E inicial. Es decir, la densidad de probabilidad de transición por unidad de tiempo y unidad de intervalo de beta F es, bueno, el 2 pi para llevar un factor nomás, pero es algo más obvio que es proporcional al módulo de elemento matriz al cuadrado, que ese elemento matriz, justamente el elemento matriz de la perturbación que conecta el estado inicial con el estado final, multiplicado por la densidad de estados. Claro, como dije, si hay más estados, es más probable que aparezca la probabilidad crece. Si tengo una región donde la densidad de estados es muy baja, obviamente la probabilidad que salte a su estado, porque hay muy pocos estados, o una densidad, bueno, hay muy pocos estados, decirlo, es menos probable. Déjeme colocar donde está formas un rectángulo, aquí está el rectángulo, aquí y maldición. Cole, equipo sí, y muy bien. Esto es lo que se conoce como la regla de oro de Fermi. Que no es correcto porque en verdad lo hizo Dirac primero. Lo que pasa es que lo hizo Dirac, pero después Fermi lo fue el que la popularizó. En verdad, de hecho Fermi no la llamó regla de Fermi, la llamó la regla de oro número 2. Pero como, bueno, la fue popularizada Fermi, quedó como la regla de oro de Fermi. Pero fue desarrollado por Dirac bastante tiempo antes. Bueno, hay un montón de ejemplos en que ocurre eso, que se le llama un teorema, ley o lo que sea, no a la primera persona que la descubrió, sino la persona que la popularizó. Bueno, así la vida. Ya. Ahora, si la perturbación es lo que encontramos anteriormente es la probabilidad de transición por unidad de tiempo, unidad de intervalo de delta beta F, para una perturbación constante. Si tengo una perturbación constante, me dice cuál es la probabilidad. Y eso tiene bastantes aplicaciones, de hecho ahí explica varios fenómenos interesantes. Pero si la perturbación
es sinusoidal. El otro caso que habíamos visto, sinusoidal. Nosotros teníamos que nuestra densidad de probabilidad, la densidad de probabilidad ahora era, bueno, sigue siendo el beta, el E, esto sigue. Es decir, la densidad de probabilidad de la cual nosotros tenemos que partir ahora es levemente distinta. Esta es mi densidad de probabilidad, pero esta ahora es 1 partido por 4h barra cuadrado. De hecho, hay este factor 1 partido por 4, que es distinto. De hecho, esa es generalmente la gran diferencia. Beta, E de W de phi sub i cuadrado por la función f de t, e menos e sub i partido por el h barra. Ese es el omega. Y aquí a lo que uno llega es que este W que uno obtiene, W minúscula, que va desde el estado, esta densidad probable de transición del estado inicial phi sub i al estado final alfa sub f, es un pi partido por 2h barra cuadrado. Vemos este factor 4. No está al cuadrado, tampoco está. Un segundo. Bueno, déjenme un segundo. Uno, dos, tres, acá. Ajá. No está al cuadrado esta cosa. Recuerdo que era al cuadrado. Déjenme comprobarlo por acá. Ok. Sí. Está bien. No, se va nomás. No sé por qué le coloqué el cuadrado. Sí, está con H barra. H barra. Ah, le inventé el cuadrado. Ya, déjenme borrárselo. No sé por qué que típicamente el H barra está al cuadrado. Bueno, no importa. Ya. Me queda, claro, pi partido por 2h barra. Antes había un 2 arriba, claro, ahora como está dividido por 4, se me simplifica y me queda un 2 abajo. Bueno, ese no es verdad el mayor cambio, el mayor cambio está acá. Beta F, ahora el E final, porque ahora sí le inyectamos energía, igual a E inicial, más, claro, una perturbación sinusoidal, es decir, hay una frecuencia metida entre medio. Entonces esa frecuencia entre medio le está metiendo una energía que es H barra omega. Omega es la frecuencia, la perturbación que le estoy metiendo, dependiente del tiempo, es un omega por un seno o un coseno, no sé, lo que busquen, seno de omega t. Ese omega es ese omega de ahí. Esa es la frecuencia de la perturbación. Claro, porque ahí le está inyectando energía. Elemento matriz. Ahora bien, entonces ahora son por phi sub i módulo cuadrado por rho, ahora por la densidad de estados, beta sub f, caracterizado por el estado, por las componentes beta sub f, y ahora la energía final, mismo cuento, igual a la energía inicial, más este H barra, más la energía que está inyectando. Entonces, claro, es la densidad, es la probabilidad de transición por unidad de tiempo, de pasar del estado I al estado F,
pero ahora el estado F tiene energía E sub I más H barra omega. Claro, porque ahora le estoy, con esto, como le estoy inyectando una perturbación periódica, le estoy inyectando energía que vale justamente H barra omega. Entonces ahora me conecta, claro, esto es lo que me dice la probabilidad de que pasar de estado inicial a estado final, donde el estado inicial es un estado discreto y el estado final es un continuo que tiene una cierta densidad de estados, que estado puede ser ρ, y una matriz que conecta esos estados que tienen energía E sub I más H barra omega y con el estado inicial. Es esencialmente lo que dice esta fórmula, y que, bueno, tiene bastantes aplicaciones interesantes, pero que no alcanzamos a verlas. Y eso. ¿Dudas? ¿Quedó claro el cálculo, no? En verdad no son tantos elementos y, claro, hay varias aproximaciones un poco cuestionables, pero bueno, funcionan. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Todo bien? La verdad es que la clase ya un poco más corta porque en verdad esto yo pensaba, lo había metido dentro de la clase anterior, pero no alcancé con la clase anterior. Pero está bien, porque en la clase anterior me hicieron varias preguntas y así quedó más claro queda más claro la materia. Entonces, pero la idea que con esto termino justamente perturbaciones dependientes del tiempo, y la próxima clase vamos con scattering, es decir, dispersión, que es uno de los temas importantes. Claro, no vamos a tener mucho tiempo de hacerlo, pero yo espero que pasar lo importante. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Observaciones? ¿Todo bien o no? ¿Se entendió bien todo lo que dije? Bueno, no sé, que no se cortó. Sí, profe, todo bien. Excelente. Lo que pasa es que estoy en Francia y después, hoy día ya me amanecí bien. Ah, bueno, voy a cortar la